Una de las empresas más rentables de software en el mundo acaba de caer más de un 50% en lo que va del año. Reportó ingresos récord, superó las expectativas, subió sus guías de ganancias por acción y aún así el precio de su acción cayó más de un 10% después de este reporte. En este video vamos a analizar en profundidad la acción de Adobe para saber si es una oportunidad de compra o una trampa de valor. Para los que no me conocen, mi nombre es Kevin, soy asesor certificado en estrategias de inversión y ahora hago contenido financiero para que tú aprendas a invertir de la manera correcta. Esta es la gráfica de cómo se ha comportado el precio de la acción de Adobe en lo que va del año. Abrió el año alrededor de los $400 y hoy en día ya vamos cerca de los $195, lo cual acumula una pérdida de más del 51% en el precio de su acción en tan solo 6 meses. Para poder analizar la acción de Adobe, primero tenemos que entender cómo es que gana dinero esta empresa. Básicamente podríamos dividir sus ingresos en tres grandes sectores. El sector más conocido de todos vendría a ser el de Digital Media. Aquí entrarían los softwares súper característicos de Adobe como Illustrator, Photoshop y en general toda la interfaz de The Creative Cloud. Este es un modelo de suscripción de paga recurrente donde tú pagas mes a mes o contratas la suscripción por todo el año. Otro de sus ingresos fuertes es el famoso Adobe Acrobat, que es un lector de PDFs. Hoy en día ya han integrado muchas más herramientas, ya no es un simple lector de PDFs, ya se puede firmar, ya se puede editar, ya puedes hacer resúmenes, ya puedes hacer un montón de cosas y también están implementando algo de inteligencia artificial. Este sin duda es su ingreso más grande y su principal fuente de generar dinero. El captar a las personas en alguno de sus modelos de suscripción y estar cobrando de manera recurrente estas suscripciones. Pero su segunda fuente de ingreso, y es una que no es muy conocida, pero aún así es bastante poderosa, es la parte del marketing empresarial. También se le conoce como Digital Experience y son softwares especializados para que distintas empresas como Coca-Cola, SAP, ServiceNow, Disney, Workday, entre muchas otras, personalicen las experiencias de sus clientes. Tienen otras variantes más pequeñitas de ingreso, además de estas dos que te acabo de mencionar, pero principalmente estas son las dos más importantes. ¿Y cómo se vería la distribución de estos ingresos por sector? Pues aquí te lo presento a continuación. La parte de Digital Media, que te recuerdo, es todo el tema del Creative Cloud, Adobe, Illustrator y el resto de sus herramientas, en los últimos 12 meses representaron 17.6 billones del total de sus ingresos. Y la parte del Digital Experience, que es la parte del negocio que va más enfocado a las empresas, no tanto al usuario final o a un usuario ordinario como tú y como yo, generó 5.9 billones. También tienen estas otras variantes que te comentaba, el Print and Publish, que generó 256 millones. Del total de sus ventas, que fueron 25 billones, el costo de producir estos servicios es ridículamente bajo, de apenas 2.7 billones, lo cual representa un margen bruto de 22.5 millones o, en otras palabras, casi un 90%. Y este margen tan elevado no es algo que venga de estos últimos 12 meses ni es algo nuevo. Ve cómo a lo largo de prácticamente una década se ha mantenido este margen altísimo, muy por encima del 85%, llegando al 90% en algunas ocasiones y actualmente estando en un 89.2%. Después de gastos en Research and Development, 4.5 billones, los gastos operativos y de administración, 8.6 billones, te queda un margen operativo del 9.6 billones, que representaría algo así como un 35%, y de nuevo no es algo de este reporte ni de estos últimos 12 meses, es algo que se ha mantenido prácticamente desde que existe Adobe. Y posterior al pago de impuestos, ya un margen neto, lo que le queda de utilidad a la empresa, sería de 7.2 billones, lo que representaría casi un 26% de margen, o en otras palabras, de cada $100 que venden, ellos se quedan con una ganancia pura y neta de casi $26. Acaban de presentar reporte apenas hace un par de semanas, este mes de junio, y contrario a lo que muchas personas pudieran creer al ver el precio de sus acciones, cómo va en picada, las ventas no han hecho más que crecer y crecen como relojito. Cada trimestre, cada reporte reportan crecimiento en las ventas de manera constante. Si simplemente vemos estos datos, no habría una manera lógica de explicar por qué cayó la acción de Adobe. Es una empresa que sigue incrementando sus ventas, es una empresa que tiene unos márgenes bruto, neto y operativo gigantescos, y es una empresa que tiene un modelo probado y de ingresos recurrentes como lo son los de las suscripciones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que el precio de las acciones de Adobe siga cayendo cada vez más? Si pudiéramos resumir el por qué han caído las acciones de Adobe en una sola cosa, la respuesta sería esta de aquí: inteligencia artificial generativa. Este pasado 11 de junio, que fue el reporte de Adobe, sus acciones cayeron más de un 30% ante la duda
de que si este tipo de modelo de negocios que tiene Adobe puede ser sustituido por la inteligencia artificial generativa. Estamos hablando de la generación de imágenes con ChatGPT, con Nana Banana, Midjourney, entre muchas otras herramientas y modelos de lenguaje LLM y otro tipo de software que tal vez no implementan de lleno la inteligencia artificial, pero han vuelto mucho más sencillo el diseño, como lo es Canva. A este tema de si la inteligencia artificial te va a terminar por consumir o no como empresa, súmale que tu CEO, después de 18 años de dirigir la empresa, renuncia en uno de los mayores momentos de incertidumbre que ha vivido la compañía. Y no nada más el CEO se bajó del barco, también el CFO, uno de los puestos en el ámbito financiero más importantes que puede tener una empresa, también decidió salir de la empresa. A esto súmale que los nuevos ingresos recurrentes, ARR en inglés, se situaron en 560 millones, o sea, un 3% por debajo del año anterior, cayeron por primera vez. Y la previsión del crecimiento de este Annual Recurring Revenue, estos ingresos recurrentes anuales, también se redujo a 408 millones, aproximadamente 2 puntos porcentuales menos, y en un negocio de un modelo de suscripción esto lo mata. Este tema de la caída de los ingresos recurrentes anuales no es algo que se haya dado por sí solo, es algo que intencionalmente también está empujando el mismo Adobe. Y tú te podrás estar preguntando en qué le beneficia a Adobe dejar de recibir estos ingresos recurrentes anuales si es lo que le está generando su negocio. Lo que están intentando hacer es lo que se le denomina pivotear, cambiar su modelo de negocio de cierta manera de sus suscripciones de pago a lo que ahorita se le denomina el modelo freemium. Freemium viene de la palabra free en inglés, que significa gratis, y premium, pues que es el pago. Básicamente vendría a ser como las muestras gratis del súper, donde te dan a probar la versión completa de algún tipo de sistema, algún tipo de software, para que te vayas acostumbrando, lo vayas integrando en tu equipo de trabajo, en tu negocio, y después ahora sí te lo comiencen a cobrar, y como ya tu equipo o tú mismo tuviste un proceso de adaptación porque al principio era gratis, no tengas más remedio que contratar la suscripción de pago, y de nuevo ahí Adobe podría volver a tener ese poder para fijar los precios en el nivel que más le convenga. Esta transición del modelo de pago al modelo freemium y después a un modelo de pago de nuevo no es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana. Es algo que ellos mismos mencionaron en su reporte que planean hacer para el 2027 o tal vez para el 2028. Entonces a Adobe podríamos decir que le está lloviendo sobre mojado. En el momento de mayor incertidumbre sobre si la inteligencia artificial te va a comer como negocio o no, te renuncia tu CEO y tu CFO, y además en este momento que tienes que tomar decisiones críticas sobre hacia dónde mover el futuro de la empresa, no hay un liderazgo claro, ya que te renunciaron puestos de liderato clave, y las personas que quedan dentro de la empresa, estos tomadores de decisión, están decidiendo pivotear la empresa hacia un modelo que le va a traer menores ganancias en el corto plazo a los inversionistas y al negocio en general. Y aún con todo y eso queda la incertidumbre sobre si este pivote hacia el nuevo modelo premium, después de haber pasado por el modelo gratuito, va a lograr ser capitalizable y van a poder seguir siendo igual de rentables como lo eran con el modelo anterior. Todo este cúmulo de factores ha hecho que el precio de las acciones de Adobe esté en su nivel más bajo de las últimas 52 semanas. Una vez entendido todo esto, el qué hace Adobe, el por qué ha caído y toda la incertidumbre que se vive alrededor de esta marca, vamos a analizar cómo se ve financieramente la empresa. Algo de lo más importante que podemos extraer de su último reporte trimestral es que elevaron la guía de sus ganancias por acción a un rango entre 24.35 y 24.45 dólares. Actualmente, el día en el que se está grabando este video, las acciones de Adobe están en 194.90 dólares. Y según la plataforma de Investing Pro, tendrían un descuento comparado con su precio teórico de casi el 70%, una incertidumbre mediana, y en promedio colocan que el valor justo de las acciones debería ser de 330 dólares. Como ya te comentaba, el rango de las últimas 52 semanas se ha movido entre 393 y 190 dólares, que es aproximadamente el precio donde estamos actualmente. Los mismos analistas colocan a Adobe en un rango muy amplio para el precio objetivo de sus acciones para los siguientes 12 meses de entre 190 y 460 dólares, lo cual va desde una minusvalía de los precios actuales de alrededor del 2.5% hasta una posible plusvalía para el analista más optimista de más del 136%. En consenso, el promedio está alrededor de 38.83%. 38 analistas diferentes le siguen la pista aquí a Adobe
y la recomendación en general ya se ha movido de fuerte compra a mantener. 25 de esos 38 recomiendan mantener las acciones, si ya las tienes no le muevas. 1 recomienda comprar, 10 fuertemente comprar y 2 están actualmente en una recomendación de fuerte venta. Una historia bastante similar lo podemos encontrar en la plataforma de TipRanks, donde también el precio objetivo más bajo está en $187 y el precio más alto en $385, dando un promedio de $257. 25 analistas le llevan la pista a Adobe, 7 recomiendan comprar, 16 mantener y 2 vender. Algo de lo principal que resalta a la vista cuando se ven las métricas financieras de Adobe es su PER. Actualmente puedes comprarla por una evaluación de 10.7 veces las utilidades, que si lo comparamos contra ella misma, anteriormente del 2021 al 2025 llegó a cotizar en promedio a 40.8 veces utilidades y actualmente está casi a una cuarta parte de esa evaluación, que es el punto más bajo en lo que ha estado en la última década. Empresas comparables como podría ser Salesforce, Intuit están alrededor de 15 veces utilidades, Workday y Autodesk están a múltiplos más elevados de 27 y 33 veces utilidades. Algo de lo más interesante y una de las primeras cosas que me hizo voltear a ver la acción de Adobe es el tema del flujo de caja libre por acción. Si dividimos todo el dinero que genera Adobe como flujo de caja libre entre el número de acciones que hay en circulación, nos da como resultado que a cada acción corresponderían $25.43, lo cual daría un free cash flow yield o un ratio de flujo de caja del 13%, ya que te recuerdo que la acción actualmente cotiza alrededor de $190. Y esto cobra muchísima relevancia cuando volteamos a ver noticias como esta, que Adobe anunció una recompra de sus propias acciones por alrededor de $25,000 millones. Si una empresa genera muchísimo dinero como flujo de caja libre y ese dinero decide utilizarlo para recomprar sus acciones en lugar de pagar dividendos, lo que está haciendo es sacar de circulación esas acciones y por lo tanto elevar de manera artificial las ganancias por acción, ya que si anteriormente las ganancias eran de $100 y había 100 acciones en circulación, las ganancias de cada acción eran de $1. Pero si la empresa logra recomprar, digamos, la mitad de esas acciones y saca de circulación 50, dejando solamente posible para comprar 50 acciones y siguen generando las mismas ganancias de $100, pero esta vez se dividen entre menos acciones, se dividen entre 50, eso elevaría las ganancias por acción a $2 en lugar de 1 sin tener que subir las ventas ni los ingresos, simplemente recomprando acciones y sacándolas de circulación. Y esto es exactamente lo que está haciendo Adobe en este momento. En el 2022 tenían 472 millones de acciones en circulación y hoy en día tienen 407 millones de acciones en circulación. Han recomprado aproximadamente 15 millones de acciones. Y si la acción sigue cotizando a estos precios, que podríamos decir que entre comillas está barata, eso le beneficia a la empresa, ya que con la misma cantidad de dinero pueden comprar más acciones de ella misma. En cuanto a los indicadores de eficiencia de la empresa, no hay nada que reclamarle. Un retorno sobre el capital invertido de casi el 41% y ha sido una métrica que se ha sostenido y se ha incrementado a lo largo del tiempo. En el tema de la deuda, si vemos la métrica de deuda sobre patrimonio, si bien sí se ha incrementado en los últimos trimestres, tampoco creo que sea ningún motivo de alarma, al menos de momento. Y al ser un modelo de suscripción donde primero te pagan y después debes de entregar el servicio, es normal que operes con un nivel de deuda moderado a corto plazo, como podemos verlo aquí en el Quick Ratio. Si hacemos un modelo de descuento de flujos de caja súper sencillo, donde asumimos un crecimiento durante los próximos 5 años de 5% año con año, que la verdad es muy poco, ya que tienen mucho tiempo con unos márgenes muy buenos y sostenidos. El crecimiento de sus ventas del último año fue del 11.5% y en los últimos 5 años han tenido un crecimiento anual compuesto del 13.1% año con año. Así que asumir un 5% pues sería algo bastante conservador. Aún con estos números mega conservadores y asumiendo que la empresa después de esos primeros 5 años ya no crece o inclusive puede llegar a decrecer en estas ganancias por acción, aún con todo y todo nos da que la evaluación de precio justo de Adobe debería ser de alrededor de $230. Y si Adobe logra llegar a las ganancias por acción de este año de $24.43 y a la siguiente meta de ganancias para el 2027 de $27.54, empezaría a cotizar todavía más barata. Actualmente estaba a 10, si cumple la previsión de ganancias por acción, empezaría a cotizar a 8 veces utilidades o 7 veces utilidades para el 2027. Si asumimos igualmente dos escenarios bajistas donde las ganancias por acción para 2027 no lleguen a los $27, sino se queden tal vez en 26 o en $25 y el múltiplo de Adobe se empiece a parecer un poquito más a lo que veíamos en Intuit, en Salesforce, en Workday y en algunos otros softwares similares, ni siquiera algo muy alto de por lo menos 11 veces utilidades, igualmente nos daría como resultado que el precio por acción en un escenario igualmente pesimista que pudiera llegar a tener
Adobe para el 2027 podría ser de $286. Esto nos daría una posibilidad en este escenario igualmente bajista de más de un 50% de rendimiento. Si calculamos el rendimiento esperado de Adobe con una beta de 1.4, una tasa libre de riesgo de 3.75 y un rendimiento del mercado de 12%, nos da como resultado que el rendimiento mínimo esperado al año de Adobe es de 15.3% y nosotros aproximadamente estábamos calculando que podríamos llegar a tener un 50% en 2 años, lo cual supera este rendimiento esperado. En conclusión, Adobe es una excelente empresa, es un excelente negocio, tiene excelentes márgenes, es un negocio formidable. Lo que está pasando ahora es un cúmulo de factores entre incertidumbre por el management, el CEO y el CFO, todo el tema de la inteligencia artificial y qué tanta cuota de mercado le puede llegar a Adobe o incluso pues desaparecer sectores completos de sus ingresos. Y esto, súmale esta bajada momentánea en los ingresos provenientes de las suscripciones, hacen el combo perfecto para que una empresa de la calidad de Adobe haya tenido el desempeño tan paupérrimo que estamos viendo. En cuanto a los indicadores técnicos, podemos ver a Adobe con esta clara tendencia a la baja. La media móvil exponencial de 50 sesiones, que es la línea azul, está cruzando muy fuertemente a la baja, la de 200 sesiones, que es la línea amarilla. Eso sí, el RSI está apenas entrando a terreno de sobreventa. Eso no quiere decir que se vaya a dar vuelta inmediatamente el precio, pero sí nos podría sugerir que nos estamos acercando a algún otro suelo. El MACD y los osciladores tampoco nos dan ninguna señal clara de reversión de tendencia o de que esta caída vaya a parar. Yo sinceramente creo que el punto que más probable puede fungir como un piso para soportar el precio de Adobe es precisamente ese de los 190, que también ha sido el mínimo de las últimas 52 semanas, así que yo voy a esperar a ver si el precio de Adobe logra tocar, acercarse a esos $190, ver si efectivamente rebota para ahí ahora sí comprar, o por otro lado, si rompe este piso y Adobe sigue en caída libre, pues bueno, esperar a ver si encontramos otro mejor punto de entrada, porque sí, me parece que es una empresa que está a muy buen precio, que está a muy buena evaluación, y aunque la incertidumbre es real y está ahí, creo que es una apuesta que puede ser asimétrica. Es una empresa que ya está muy golpeada, tiene mucho tiempo estando muy golpeada. Eso no quiere decir que no pueda caer más el precio de la acción, pero entre más caiga y sigan manteniendo las ganancias por acción, sigan incrementando sus ventas, sigan cada vez siendo más rentables, el que la empresa siga estando barata solamente te da más posibilidades de comprar un excelente negocio a un mejor precio. Esta para nada es una recomendación de inversión, simplemente es mi análisis y lo comparto contigo para que tú me digas qué es lo que piensas, o si tienes alguna otra cosa que no haya mencionado en este video, estaré súper contento de leerte. Así que déjame en la sección de comentarios si tú tienes las acciones de Adobe, si las estás comprando, las estás manteniendo o ya las vendiste. Te recuerdo que periódicamente doy una clase gratuita para todas las personas que quieran empezar a invertir y no sepan por dónde hacerlo. Lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del video o en el primer comentario fijado, ahí les voy a dejar todos los datos del registro, o si estás viendo este contenido en alguna otra plataforma, déjame un comentario con la palabra clase y te lo enviaré por mensaje privado. Si quieres una asesoría 1 a 1 conmigo para revisar tu portafolio, para hacer una estrategia de inversión o simplemente ayudarte a complementar tu análisis con las acciones o los ETFs que tengas dentro de tu portafolio, te voy a dejar todos los datos de contacto en la descripción de este video y en el primer comentario fijado, o si lo estás viendo en alguna otra plataforma, déjame un comentario con la palabra asesoría y te mandaré toda la información por mensaje privado. Si te gustó este contenido y te gustan este tipo de análisis, quieres que haga más de algunas otras empresas, como ustedes saben, Adobe la tengo yo en mi portafolio personal y en el portafolio del reto de 0 a 1 millón, que te voy a dejar por aquí arriba en una tarjetita el último video de la actualización del mes de junio. Si quieres que haga más videos analizando empresas en profundidad como este, déjame aquella empresa que quieres que analice en la sección de comentarios, y aquella que sea la que más se repita, la que más tenga likes, es la siguiente a la que le haré un análisis en profundidad. Sin más por el momento, yo me despido, soy Kevin y nos vemos en la próxima.